Nos encontramos en la isla de Lanzarote. Hoy nos hemos trasladado hasta aquí, hasta esta isla estupenda, y en concreto nos encontramos en el Arrecife Gran Hotel and Spa, un hotel de 5 estrellas que está ubicado, por cierto, casi en el centro de la ciudad, en la capital de la isla, y estamos muy cerquita de la conocida zona, la playa del Reducto. Por cierto, zona que ya podemos ir observando a esta fecha, que vemos bastante movimiento y se va viendo esa recuperación económica y también a nivel turístico después de 2 años de pandemia. Y con estas vistas espectaculares, que se ve parte del casco histórico de Arrecife, para esta entrevista hoy hemos invitado en Mírame Televisión al expresidente del Gobierno de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, un placer. Fernando, gracias por acompañarnos, porque entiendo que la agenda no debe ser nada fácil, ¿no? Bueno, al final tiene uno tiempo para todo y por supuesto para atender a los medios de comunicación, y en este caso en un entorno tan maravilloso y con una ¿Qué te parecen las vistas, tan agradable? tenemos? Fantástico, fantástico. La verdad es que la marea está baja y bueno, y entiendes el porqué de que se llama Arrecife. Eso es, efectivamente. Por cierto, vienes mucho por la isla de Lanzarote, ¿no? Vemos que a menudo visitas la isla. No sé qué contacto especial tienes con la isla Conejera. La verdad es que no solo hemos pasado muy buenos momentos en esta isla, sino que es una isla maravillosa, ¿no? Hay un comité insular del partido muy activo, con mucha actividad, con mucha agenda, y eso hace que siempre, pues, que puedo, cada vez que las islas organizan eventos, presentaciones, encuentros, actividad política, pues pueda estar, ¿no? Y luego es una isla que es la tercera isla. Te atrapa, ¿verdad? Te atrapa y que, bueno, y que tiene una importancia y un liderazgo en el archipiélago fuera de lugar. Antes decía que Arrecife, en la fecha en la que estamos observando esa recuperación económica y turística después de 2 años de pandemia. No solo en la isla, sino en el resto del archipiélago. En este caso, ¿cómo lo ves, Fernando? ¿Nos está costando? Hombre, yo creo que nos está costando porque date cuenta que Canarias no había salido de la crisis del 2008, si bien el sector turístico estaba funcionando bien, la realidad es que los otros sectores económicos no se habían recuperado, ni el de la construcción ni el industrial, ¿no? Y eso hace que después de la pandemia, y donde hayamos tenido ese parón, ese cero turístico impensable, que nunca pensábamos que íbamos a tener, pues está costando, ¿no? Y luego en Lanzarote se da la circunstancia de que las administraciones no están acompañando, ¿no? El gobierno de la isla, la principal institución, no está estando a la altura. Yo creo que está saliendo adelante gracias al esfuerzo de los pequeños y medianos empresarios que bueno, que como siempre tienen que sobrevivir, se han liado la manta a la cabeza y han tirado para adelante, ¿no? Pero no se ve una actividad pública, una inversión, un acompañamiento para poder recuperar las constantes vitales de la tercera isla en Producto Interior Bruto, en riqueza y en población. También me gustaría preguntarte por la inflación, ¿no?, que estamos viviendo actualmente en nuestro país. ¿Cómo está afectando a Canarias? ¿Cómo lo ves también, Fernando? Las familias canarias eran dentro de las de Europa y de las de España las que menos renta disponible tienen, y la inflación lo que hace es quitarte poder adquisitivo. Por lo tanto, en un archipiélago donde las administraciones públicas, el gobierno de Canarias está batiendo récord de recaudación, donde estamos con una inflación por encima de los 2 dígitos, un 10,6%, creo recordar que es el último dato que arroja junio, y con unos sueldos que son de los más bajos de España, pues yo creo que lo que está haciendo es que las familias sufran, ¿no? Sufran porque a esto se le une, pues, el precio del combustible, que en las islas no capitalinas es más alto que en las islas capitalinas, los costes del transporte aquí encarecen todo. Por lo tanto, si hay inflación en Tenerife y en Gran Canaria, todavía en Lanzarote, en Fuerteventura, La Gomera, La Palma o El Hierro, la inflación es mayor, o la graciosa, ¿no? Y eso está haciendo que las familias estén más pobres, ¿no? Nosotros le hemos dicho al gobierno claramente que lo que tiene que hacer es incentivos a determinados sectores económicos y bajar los impuestos, si queremos por lo menos tratar de compensar esa pérdida de poder adquisitivo que están teniendo las familias, que en el caso de Canarias es dramática. Perdona que te interrumpa, de hecho se está viendo un aumento de paro, ¿no? De cada vez familias más trabajadores pobres. El trabajador pobre, es que ese es el problema. Y que acuden más a los servicios sociales incluso. Claro, porque si tú tienes una jornada a tiempo parcial o eres un fijo discontinuo, que antes era un temporal con la reforma laboral, lo que han conseguido es que no cuentes como parado, pero la realidad es que estás parado. Y entonces al final tú dices, oye, ¿cómo me voy a vivir con mi novia o con mi novio? ¿Cómo puedo plantearme una familia, comprarme una casa o comprarme un coche? Sobre todo la gente joven, ¿no? Que quizás es quien lo tiene más complicado, ¿no? De avanzar en ese sentido. Claro, porque además el canario tú te vas al centro de Europa y a lo mejor la gente está acostumbrada a compartir pisos, inclusive a vivir de alquileres, como mucho más normal. Pero nosotros los canarios
quizás por tradición familiar, lo que buscas es, antes buscabas el solarcito y que te construías la casita, ¿no? Eso ahora ya, yo creo eso que ya no, es casi inviable. inviable, pero entonces, oye, buscas, ahorras, realmente estás ahorrando cuando inviertes en una vivienda, ¿no? Y es muy complicado porque hay inestabilidad laboral, los sueldos son bajos y encima ahora las jornadas también son muy variables. Bueno, el gobierno está mirando para otro lado, ¿no? Que es lo que más o menos... El gobierno está recaudando porque al final aplica la ideología, o le quiere aplicar la fórmula de la ideología a problemas que son técnicos y económicos. Entonces esto está inventado. O sea, la inflación, ¿cómo se combate? Pues se combate bajando el gasto público, se combate bajando los impuestos y se combate subiendo los tipos de interés. Y eso es desgraciadamente lo que nos va a venir en el próximo invierno, ¿no? Que es cuando ya la guerra de Ucrania, pues, o la invasión de Rusia a Ucrania, pues al final vamos a tener problemas energéticos, va a seguir habiendo inflación, Europa va a cerrar el grifo y vamos a empezar a tener dificultades, ¿no? Y el problema es que no estamos preparando al archipiélago ni a Canarias, ni la administración del gobierno de Canarias, que es la que tiene que liderar, está preparándose para estas circunstancias. Y claro, cuando tienes un gobierno que llega tarde y mal, cuando llega, ¿Y si es que llega? Pues es que al final quien sufre es la población, ¿no? Claro. Otro de los principales problemas que tenemos en Canarias, Fernando, es la inmigración. Vemos los datos disparados en cuanto a llegadas de patera a Canarias, vemos cifras de fallecidos o desaparecidos en alta mar buscando una vida mejor y nunca llega al punto de destino. En este sentido también el gobierno ha mirado para otro lado, ha dejado a Canarias de lado en cuanto a la inmigración. Bueno, yo creo que ha tenido claramente, o sea, en vez de tener un problema con Ceuta y Melilla y Andalucía, ha decidido que Canarias está lejos y que Canarias cargue con todo el muerto. Así de claro, o sea, dicho de manera coloquial. Hemos tenido aquí, probablemente tengamos otra vez en verano a Pedro Sánchez en la maleta, disfrutando, pasando vacaciones, y mientras llegan pateras con niños y niñas muertas, al que no le molesten, que él tiene que tomar el sol y descansar, ¿no? Y eso es duro. Es duro cuando hay un gobierno que presume de no dejar atrás a nadie, de ser el gobierno de las personas. Seguimos teniendo el problema de los menores no acompañados, especialmente el albergue de la Santa es un ejemplo claro, ¿no? Seguimos viendo cómo se ha convertido Semar en una fosa común. Lo que pasa es que a lo mejor pues no es tan mediático como cuando la retirada de Afganistán, ni es tan mediático cuando era candidato y el Aquarius lo recepcionó y fue a sacarse la foto a Valencia, ¿no? Eso ya quedó. Ahora lo que vemos es a un gobierno de España que aplaude cuando la gendarmería marroquí pues asesina a más de 30 personas, ¿no? Y eso a nosotros nos llena de vergüenza que un gobierno como el de España pueda hacer eso, porque al final nosotros somos canarios pero también somos españoles, y nos avergüenza la frialdad con la que, y la frivolidad a la vez con la que se está tratando este asunto, ¿no? Porque en Canarias está teniendo graves consecuencias. No debemos olvidar que estamos hablando de niños y de niñas, no debemos olvidar que hay gente que huye del hambre, de la muerte y de la miseria, ¿no? A los que se les está dejando pues prácticamente tratando de manera indigna, pero se les está dejando a su suerte. ¿Qué opinas de esa postura que ha cogido el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en cuanto a las delimitaciones de las aguas? Bueno, nos tenemos lo peor, ¿no? O sea, yo recuerdo que en el año 2018, cuando Marruecos de manera unilateral decide definir en dos textos legislativos aprobados en sus cortes la mediana de manera unilateral y apropiarse de lo que son las aguas del Sáhara Occidental, que nosotros ya decíamos que ojo con esto, porque Marruecos lo que está buscando es, por la vía de los hechos consumados, apropiarse de un espacio que no era de ellos. ¿Por qué se quieren apropiar de ese espacio? Porque bueno, siempre lo han anhelado y tienen ese afán expansionista, pero es que además en el subsuelo marino hay riquezas, hay petróleo, hay metales raros, telurio. Al principio, pues hombre, un poco se frivolizó diciendo que éramos unos pleitistas, que lo que buscábamos el enfrentamiento, pero la realidad ha hecho que la política de hechos consumados de Marruecos no solo vaya hacia adelante, sino que ahora mismo el Reino de España, el gobierno de España, se rinda ante Marruecos y acepte el tratamiento del Sáhara Occidental como una comunidad autónoma marroquí y se sienta a delimitar unas aguas cuando lo que tiene que haber es una equidistancia entre el archipiélago y Marruecos, ¿no? Pero claro, todavía te mosquea más cuando nos enteramos de todo eso por una carta que le envía de manera privada Pedro Sánchez al rey de Marruecos y que la hace pública al rey de Marruecos. Y luego encima cuando nosotros pedimos que Canarias, el gobierno de Canarias, que son ellos, que es el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, estén sentados en esas mesas de negociación, se dice que no, que están en las preparatorias como un premio de consolación, que ya a los mayores sabemos lo que les conviene.
Claro, Canarias está harta de experiencias, del tomate, de los inmigrantes, de la pesca. Estamos hartos de ser moneda de cambio para España y para Europa de los afanes expansionistas de Marruecos. Y desde luego no nos fiamos un pelo de este gobierno. Tenemos que seguir avanzando. También me gustaría preguntarte, Fernando, ¿qué pasa con las transferencias de costa? Porque sí sé que sí hoy, que sí mañana, pero nunca llega. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta lentitud? Porque no quieren darla. Porque es lo que le han hecho, o sea, eso no se lo hacen a Andalucía o a Valencia o a Cataluña, ellas ya las tienen, ¿no? Lo que hay es evidentemente ¿Falta de interés? Falta de interés o cuando llegas a los ministerios, pues realmente el centralismo este de la meseta de Madrid como que invade a todos los funcionarios y a los cargos políticos, ¿no? Y no hay ningún tipo de interés de que las competencias se transfieran, y máxime las competencias que es la que queremos para poder decidir qué hacemos en nuestro litoral, que es nuestro litoral y que en este caso es fuente de riqueza, porque el litoral y el uso del litoral es fundamental para el sector turístico. Claro, porque el retraso de las transferencias de costas frenan proyectos importantes para las islas, ¿no? Frenan muchos proyectos, o sea, fíjate que, por ejemplo, aquí vimos hace poco, no sé si hizo una carrera o no me acuerdo, algún evento hizo, un festival o algo que tenía que informar costas, y costas no informa. Entonces te encuentras con que la actividad pública está limitada y parada porque te informan un funcionario, te informa si hay algún tipo de proyecto de interés de recuperación del litoral, te lo para costas, pero las cofradías de los pescadores, la colocación de las hamacas y las sombrillas, la celebración de eventos lúdicos deportivos, o sea, todo eso al final nos encontramos con un muro que te aboca, o como no te contesta, o hacerlo y arriesgarte, pero claro, con las connotaciones que tiene eso en cuanto a los seguros de responsabilidad civil, etcétera, porque no te dan la autorización, o a no serlo y perder un potencial económico y de generación de empleo, ¿no? Nosotros creemos que todas esas competencias tienen que estar transferidas, el nuevo Estatuto de Autonomía lo permite, y bueno, y se supone que son gobiernos del mismo color, ¿no? Partido Socialista en Madrid, Partido Socialista en Canarias, Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, y parece que eso de que gobiernen los mismos en vez de beneficioso es perjudicial. Y hablando de proyectos, usted cuando fue presidente del gobierno de Canarias, en Lanzarote, hizo muchos proyectos y otros que los dejó a medio camino para que los que vinieran pudieran continuarlo. Hablo, por ejemplo, que me gustaría resaltar la residencia de Taiche, ¿no? Que se puso la primera piedra, pero el gobierno actual parece ser que no lo ha continuado. Fernando, ¿qué pasa con la residencia de Taiche? Que yo sé que era uno de los proyectos de Coalición Canaria. Bueno, yo creo que pasa que lo que está pasando en la isla en general, o sea, en primer lugar, cualquier cosa proyecto que hubiese liderado Coalición Canaria, lo intentan apartar o anular, y segundo, una absoluta incapacidad de gestión del Cabildo. Hombre, yo creo que los últimos 4 años del gobierno, del mandato anterior, porque además teníamos al frente del Cabildo un presidente como Pedro Sanginés con mucha capacidad de gestión y empuje, pudimos poner en marcha grandes proyectos, yo te enumero, ¿no? Pero aparte del Fondo de Desarrollo de Canarias, que permitió que Lanzarote fuese la isla con más energía renovable de todo el archipiélago, pero pusimos el muelle de Playa Blanca, el colegio de Playa Blanca, el que colegio de hecho se de inauguró hace poco, ¿no? Claro, sí. El colegio de la Destila, el Instituto de Aría, la residencia de Taiche, bueno, lo que son planes de empleo. Creo que al final se hizo un trabajo de colaboración en el que Lanzarote tenía el peso que tenía que tener en Canarias como tercera isla en Producto Interior Bruto, en población, como primera isla en generación de empleo, de implantación de renovables, que todo eso se ha desaparecido. Primero porque creo que al final se juntaron todos para echarnos, que era el objetivo, pero es que además de hacer eso, lo que han hecho es una política, yo creo que con minúscula, ¿no? Que es sectaria y que desde luego no está beneficiando en absoluto a la isla. Ya que estamos en Lanzarote, me voy a pasar la isla de La Graciosa, si te parece, porque yo creo que hay que nombrarla, ya que estamos muy cerquita. De hecho, si no recuerdo mal, coincidí contigo en La Graciosa, imagino que no te acordarás, Fernando, para hacer eventos deportivos, ¿no? Me acuerdo que hiciste un evento deportivo acompañado de tu compañero Pedro Sanginés ya hace un par de años, antes de la pandemia, como es evidente. La carrera, era el triatlón. Eso es, el triatlón. Nada, pues te quería preguntar un poco, pues qué significa para ti también la isla de La Graciosa, porque sé que tú también la visitas muy a menudo, ¿no? La visito, es una isla maravillosa y que desde luego está teniendo grandes dificultades, porque sé que hay que conservarla, ¿no? Pero tenemos que hacer posible también la vida en La Graciosa, ¿no? Y los ciudadanos de La Graciosa se están encontrando ante un cabildo y un gobierno incapaz de sacar el plan de uso y gestión,
incapaz de darle respuesta a los ciudadanos, ¿no? Pero yo tengo un magnífico recuerdo no solo de joven, de ir de acampada y que todos tenemos recuerdos en esas playas paradisíacas, sino que después también como cargo público pude ir. Me acuerdo que además me estrené como presidente con una obra de emergencia del saneamiento, porque además fue tomar posesión y tener que ir con Pedro Sáenz Ginés y con Osvaldo deprisa y corriendo porque se había habido un escape de saneamiento, ¿no? Tuvimos que meternos ahí a fondo porque estaba afectando de manera medioambientalmente mucho y la verdad es que solo tuve colaboración por parte del Ayuntamiento y del Cabildo y la verdad es que, insisto, fue la primera actuación que hice como presidente en Canarias y fue en la Isla Graciosa. Me gustaría conocer más a Fernando Clavijo, ¿no? Más en su día a día, ¿no? Porque me imagino que cuando usted fue presidente no tuvo que ser nada fácil llevar a cabo un cargo tan importante y además compaginarlo con su vida personal, ¿no? Me gustaría saber un poco cómo compaginó eso en esa época y quién es Fernando Clavijo, cómo es su día a día. Hombre, fue duro, ¿no? Quizás lo que más de cambio de alcalde a presidente es el dormir fuera de casa, ¿no? De alcalde tienes una actividad. Si te gusta trabajar y estás en la gestión pública, siempre vas a trabajar y las horas son pocas, ¿no? Pero bueno, la diferencia es que de alcalde dormía todas las noches en casa, ¿no? Claro. Tengo dos niñas, una de 16, pero en aquel momento tenía, pues estamos hablando de hace 7 años ya, pues tendría 8 o 9 años, ya tiene 16, y la otra tiene 9, ¿no? Que era prácticamente un bebé en aquel momento. Y la verdad es que el hotel, el avión, el tener que moverte en un territorio fragmentado como somos islas, es complejo, ¿no? Porque tú hablabas con otros presidentes y decías, no, si yo acabo, yo tengo una cena, pero luego vuelvo a casa, ¿no? Wow. Puedes cenar en Sevilla y puedes dormir en Málaga y vas en el coche, ¿no? Pero es que aquí no tienes posibilidad. Claro. O sea, como tengas una cena, tienes que dormir y volver al día siguiente. Entonces, fue intenso. También yo soy de los que compartimento mucho, ¿no? Es decir, si yo estoy en casa y al final digo, bueno, se acabó la jornada, estoy en casa, estoy en casa. Entonces, cuando no puedes dar cantidad, tienes que dar calidad. Entonces, si estoy con las niñas o con mi mujer, pues procuro estar... Dedicarle tiempo a la familia, claro. Pero estar con ellos, estar presentes, ¿no? O sea, hay momentos que, oye, tú dices, si hay una emergencia, que me llamen a casa, que tenemos el teléfono fijo, pero oye, pongo el móvil en silencio y si tengo que hacer la tarea con las niñas, y yo soy más de números, con lo cual las matemáticas, la física y la química son las estudio con las chicas. Por lo que veo no fue nada fácil, ¿no? Nada. Compaginar familia con ser presidente del gobierno de Canarias. ¿Y cómo llevas eso a día de hoy, ya ver a tus hijas pues ya mayorcitas y ver cómo van creciendo, ¿no? Bueno, pues lo ves, te das cuenta lo mayor que te hace cuando las ves, ¿no? Porque las ves y dices, pues pero si hace poquito la tenía en brazos y era un canijo chiquitita, ¿no? Una chinija, ¿no? Pero bueno, para mí la familia es importante, ¿no? Creo que es la toma de referencia, es tu núcleo de estabilidad, de tranquilidad, son los que siempre van a estar ahí, son los que no te juzgan, ¿no? Te quieren, te aprecian y te apoyan. Y eso es importante, incluso en ocasiones no estando de acuerdo, porque en casa pues la vida política y el hecho de tener tanta visibilidad tampoco gusta mucho, ¿no? Mi mujer es muy discreta, las niñas también, pero la verdad es que es maravilloso, ¿no? Yo siempre digo que la familia para mí es un pilar fundamental de la sociedad en general, y que a veces la familia de cualquier tipo, pero la familia, ¿no? Y que eso es donde te inculcan los valores. Un sistema educativo te puede dar conocimientos, te puede dar capacidades, pero los valores se aprenden en casa. Antes hablabas de juventud, cuando ibas a La Graciosa y demás con los amigos. Precisamente cuando eras joven me han chivado por ahí que eras karateca. No sé si todavía sigues practicando un poco algo de esto, esta disciplina. Ya hace tiempo no, porque siempre practico deporte y el deporte ha sido fundamental en mi vida para poder centrarme, ¿no? y focalizar y concentrarte bien. Pero bueno, el karate está sometido pues, a unas clases, a un horario, y eso no me lo puedo permitir. Yo puedo ¿Qué correr. cinturón era? Fui cinturón negro primer dan, sí, en su momento. Pero no puedes, ¿no? O sea, no puedes con esta vida decir, oye, pues los lunes, miércoles y viernes voy a entrenar de 8 a 9, ¿no? Porque el lunes estás en Lanzarote, el miércoles estás en La Palma y el viernes en Madrid, ¿no? Pero sí, el deporte es fundamental, y yo siempre digo, di clases de karate muchos años, ¿no? En muchos colegios y en el gimnasio, y yo siempre recomendaba que los niños y niñas que hagan cualquier deporte, el que sea, pero cualquier deporte. Fernando, ¿cómo entraste en la política? ¿De casualidad? ¿Sí? Pues sí.
siempre, lo comentaba esta mañana un compañero tuyo, siempre he sido inquieto, ¿no? Y siempre me ha gustado colaborar, ayudar desde chiquitito, ¿no? En el entorno donde vivía. Y al final, precisamente en la universidad, en un evento que se organizó de una recogida de fondos para el Frente Polisario en su momento, ¿no? Y empecé ahí, entonces parte de la gente que lo organizaba me dijo, oye, ¿por qué no te vienes un día a una reunión del partido de Coalición Canaria? Tú ven y prueba y tal. Sí. Ir, ¿no? No, me vieron y tal, entonces por curiosidad. Mi padre es cierto que en su momento sí fue un antifranquista y militó en muchos partidos y en fin, o sea, partidos en definitiva que luchaban contra el régimen y la llegada de la democracia. Y al final empecé y oye, pues bueno, era una reunión al mes, ibas, hablabas, te escuchaban. Empecé a conocer lo que es un ayuntamiento, porque pues te iba Elfidio Alonso, que era en su momento el alcalde, iba por allí y entonces lo escuchaba y me generó curiosidad, pero nunca pensé dedicarme a esto. La verdad es que de hecho acabé la carrera, monté mi despacho profesional con mi mujer que es abogada, y luego en un momento cuando llega Ani al ayuntamiento... ¿Cuándo ya eres presidente de Canarias? No, cuando llega Ani al ayuntamiento de La Laguna en su momento y me dice, oye Fernando, que me gustaría hablar contigo, y al final me lió y de repente, sin comértelo ni bebértelo, me vi de alcalde y después de presidente. ¿Y qué significa para ti La Laguna, Fernando? Yo nací en La Laguna, toda mi vida he vivido en La Laguna, o sea, para mí es el municipio, ¿no? en el que tengo todos los recuerdos. Nací allí, trabajé allí, mi primer trabajo, mi mujer, mis hijas, con lo cual todo está vinculado, ¿no? Y yo creo que es una de las ciudades, quizás por la universidad en su momento, que más vocación de Canarias tiene, ¿no? De hecho, tú en Canarias dices, oye, ¿eres chicharrero? No, soy lagunero. Eso porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Está muy bien aclararlo, ¿eh? Sí, pero es una ciudad de Canarias muy cosmopolita, ¿no? Claro. Todos los que recuerdan, claro, ya soy mayor, pero recuerdas el Hoyo del Ron, aquella calle Heraclio Sánchez con la universidad, donde bebían, pues eso, de gente joven de todas las islas que todos iban a estudiar allí, ¿no? Entonces sí tiene esa vocación, digamos, pan canaria, si se me permite la expresión. Ya para ir casi finalizando, entiendo que de cara a las próximas elecciones será usted el próximo candidato al frente de Coalición Canaria para la presidencia del gobierno autonómico, ¿no? Hombre, de momento estoy pidiendo los avales a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Creo que es importante que no he presentado la candidatura, pero sí le he transmitido a los secretarios insulares mi intención de, si consigo los apoyos necesarios, poder presentarme. Y como nos gusta hacer las cosas, ¿no? O sea, estoy yendo isla por isla, hablando con los compañeros, preguntándoles, explicándoles, respondiendo a sus preguntas y solicitándoles el apoyo. ¿Cuáles son tus objetivos de cara a las próximas elecciones tuyos, de Fernando Clavijo en sí? O sea, los objetivos tienen que ser los de Coalición Canaria. Yo soy un hombre de partido y yo creo que Canarias ha vivido una etapa en la que, bueno, se unieron todos para echarnos. Obtuvimos después de 16 años, mejoramos los resultados casi un 27%, y a pesar de tener buen resultado, pues al final intentaron, allí donde pudieron pactar todos con todos, pero desde el Partido Popular con el Partido Socialista también, para poder quitarnos de las instituciones, ¿no? Todo el mundo pensaba que íbamos a desaparecer, que nos íbamos a pelear. Hemos seguido trabajando. Canarias ha vivido una etapa muy compleja, como nunca pensamos, no solo la pandemia, sino después también un volcán en La Palma, y lo que hemos tenido es al frente de las instituciones a gente que prefiere defender las islas que a los conejeros o a las conejeras, o que prefiere defender las islas que a los canarios o las canarias, ¿no? Y yo creo que Canarias se merece instituciones y personas al frente de las instituciones que no vivan arrodillados ante Madrid, o sea, que tengan criterio, que defiendan con uñas y dientes a los canarios y a las canarias, que defiendan lo que en legitimidad y en justicia nos corresponde, y que con respeto, porque el canario es respetuoso, y con educación, pero con mucha firmeza, no agachemos la cabeza cuando un Pedro Sánchez le dice, tú calladito y estate quieto, que aquí el que manda soy yo. Para mí es muy triste que con los problemas que tiene Lanzarote o tiene Canarias, vengan a veranear o en Navidades Pedro Sánchez y le regalen un timple y una manilla de plátanos, ¿no? Y no lo lleven a ver la realidad que vivimos en Canarias, porque no es la realidad de la Mareta, del Palacete. Canarias y Lanzarote tienen otra realidad. Y si yo tuviese la oportunidad, bueno, cuando fui presidente vino, pero nunca me quiso recibir, prefiero recibir al concejal de fiestas de Recife y tener una comidita de amiguitos con dinero de todos los españoles en la Mareta. Pero a mí me gustaría que Pedro Sánchez pisase la realidad de Canarias, que no es la que le cuentan.
Bueno, pues vamos a ver si cuando viene a veranear puede ver esa realidad, no solo de Lanzarote, sino del archipiélago en sí. Y bueno, y Ángel Víctor Torres, pues yo espero que se lo traslade, o al menos eso lo espero yo como canaria. Fernando, muchas gracias por atendernos, por venir hasta la isla de Lanzarote y bueno, y prestarte a esta entrevista para Mírame Televisión. Muchas gracias. Es un placer y muchísimas gracias. Gracias.